Hay más fotografías del teporingo en libros de biología que ejemplares confirmados en algunas de las montañas donde nació. Aquí mismo, entre el Ajusco y el Popocatépetl, su territorio no desapareció de golpe. Se fue partiendo en silencio. Y cuando un hábitat se fragmenta así, no siempre hay regreso. Antes de que habláramos de puntos sin retorno, el sistema funcionaba sin pedir permiso. En las laderas altas del Ajusco, del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, el zacatonal de montaña era una alfombra viva, pastos duros, suelos fríos, humedad atrapada en la neblina. El teporingo no necesitaba grandes extensiones continuas como un jaguar. Le bastaban parches conectados, corredores naturales entre pastizales, pequeños refugios donde el fuego no arrasaba cada temporada. La altitud lo protegía, el clima marcaba límites. La presión humana, aunque presente, no era permanente. Había agricultura, sí, había ganadería, pero el mosaico todavía respiraba. Y aquí es donde la historia se vuelve más delicada. Porque el equilibrio no dependía de que hubiera miles y miles de individuos visibles todo el tiempo. Dependía de algo más frágil: continuidad. Mientras los parches de zacatonal se tocaran entre sí, aunque fuera por franjas estrechas, el flujo genético seguía. Las poblaciones no estaban aisladas, no estaban solas. El sistema no era perfecto, pero se sostenía. El problema es que este tipo de equilibrio no hace ruido cuando empieza a romperse. No hay un día exacto en que alguien diga: aquí empezó el colapso. Lo que hay son pequeñas decisiones repetidas durante años. Un camino más ancho, un cultivo que sube unos metros, un incendio controlado que se sale del borde, y el mosaico empieza a fragmentarse como un vidrio agrietado que todavía parece entero desde lejos. El primer quiebre no fue una tragedia espectacular, fue algo más sutil y por eso mismo más peligroso. Cuando los parches de zacatonal dejaron de tocarse, el teporingo no perdió su casa de inmediato. Perdió la posibilidad de moverse entre casas, y eso cambia todo. En estas montañas que vemos desde la Ciudad de México, cuando el cielo amanece despejado, comenzaron a abrirse claros que parecían inofensivos, ampliaciones agrícolas, zonas de pastoreo más intensivo, brechas para vehículos, incendios recurrentes que ya no eran excepcionales, sino costumbre de temporada seca. Lo que parecía un detalle menor, no lo era. Cada fragmento aislado empezó a comportarse como una isla, y una isla pequeña no resiste igual que un territorio conectado. Cuando una población queda aislada, cualquier evento puntual pesa el doble. Una enfermedad, una temporada especialmente seca, un incendio mal calculado. Ya no hay intercambio. Ya no hay reemplazo natural. El flujo genético se reduce. La variabilidad baja. La resiliencia se debilita sin que nadie lo note desde la carretera. Aquí es donde la historia deja de ser ecológica y se vuelve estructural, porque no se trata solo de cuántos individuos hay, sino de cómo están distribuidos. Puedes tener varios núcleos todavía vivos, pero si no se hablan entre sí, el reloj empieza a correr distinto, más lento en apariencia, más rápido en consecuencia. Después del primer quiebre, el proceso no explotó, se volvió acumulativo. Y eso lo hizo más difícil de percibir. Cada temporada de incendios dejó de ser un evento aislado y empezó a convertirse en un patrón. En el Ajusco, en las faldas del Popocatépetl, en zonas altas del Iztaccíhuatl, el fuego ya no solo limpiaba pasto viejo, alteraba la estructura del suelo, cambiaba la composición del zacatonal y reducía refugios clave. El teporingo no desaparecía de inmediato, resistía. Pero resistir no es lo mismo que recuperarse. Y aquí ocurre algo que casi nadie menciona. Cuando los fragmentos son pequeños, la recuperación natural se vuelve lenta. Si un núcleo pierde individuos, no siempre hay otro cercano que compense esa pérdida.
El sistema empieza a depender de que no ocurra nada grave durante varios ciclos seguidos. Depende de que el siguiente incendio no sea más intenso, de que no llegue una enfermedad, de que la presión humana no suba unos metros más arriba. Empieza a depender de la suerte. Ese es el punto incómodo, porque cuando una especie depende de la suerte, ya no está funcionando como un sistema estable, está sobreviviendo en condiciones frágiles, y la fragilidad acumulada no se nota en un solo año. Se nota cuando miras hacia atrás y descubres que los núcleos que antes estaban conectados ahora son manchas aisladas en el mapa. Lo que parecía resistencia, en realidad era una advertencia. El umbral no llega con sirenas, llega cuando la suma de fragmentos aislados deja de comportarse como una población y empieza a comportarse como varios focos débiles. En el caso del teporingo, ese punto no se mide solo en cuántos ejemplares quedan, sino en cuántos pueden realmente encontrarse, reproducirse y mantener variabilidad genética suficiente para sostenerse a largo plazo. Cuando los monitoreos empiezan a detectar núcleos cada vez más pequeños y más separados, la conversación cambia. Ya no hablamos de conservación preventiva, hablamos de contención. Aquí en México, en estas montañas que muchos visitan un domingo para subir fotos y bajar antes de que caiga la neblina, el paisaje puede parecer intacto, verde, amplio, pero la continuidad es otra cosa. Puedes tener zacatonal visible y aún así tener un sistema roto por dentro. Ese es el punto delicado. Cuando la conectividad funcional cae por debajo de cierto límite, recuperar el flujo natural entre poblaciones se vuelve técnicamente posible, pero biológicamente cada vez más improbable. Y aquí viene la parte incómoda. No se necesita que desaparezcan todos los individuos para cruzar el punto sin retorno. Basta con que los núcleos restantes queden tan aislados que cualquier evento puntual, un incendio especialmente intenso, una expansión agrícola mal planeada, una enfermedad, elimine uno de ellos. Cuando eso pasa, no solo pierdes individuos, pierdes diversidad. Y sin diversidad, la recuperación ya no depende del tiempo, depende de intervención humana constante. Ese es el umbral real. Cuando la especie deja de sostenerse sola y empieza a necesitar que alguien la sostenga todo el tiempo. Hoy el teporingo no es un recuerdo, sigue ahí, en parches altos del Ajusco, en zonas del Iztaccíhuatl, en sectores del Popocatépetl, donde el zacatonal todavía conserva estructura suficiente para ocultarlo. Pero el mapa ya no es continuo, es irregular. Núcleos separados por brechas, por áreas degradadas, por suelos que ya no responden igual después de incendios repetidos. Desde abajo, desde la carretera o desde la ciudad, la montaña parece intacta. Desde el suelo, el panorama es más delicado. Y aquí está el punto que incomoda. La especie no está colapsando de forma espectacular. Está resistiendo en pequeñas bolsas funcionales que dependen de manejo, monitoreo y prevención constante de incendios. Dependen de que no haya expansión desordenada. Dependen de que la presión no suba unos metros más arriba cada año. Eso no es estabilidad, es equilibrio asistido. Lo que antes era un sistema que se autorregulaba, ahora necesita vigilancia. Cuando un núcleo pierde individuos, no siempre hay otro cercano que amortigüe el golpe. Cuando un incendio entra en la temporada equivocada, no solo quema pasto, puede aislar todavía más a un grupo ya pequeño. La desaparición aquí no es explosiva, es silenciosa. Y eso la vuelve más difícil de notar para quien no está mirando de cerca. La pregunta ya no es si quedan ejemplares. La pregunta es cuánto margen real existe antes de que uno de estos núcleos aislados desaparezca y el efecto dominó empiece a sentirse en el resto. El punto sin retorno no es una fecha marcada en calendario,
No es el día en que desaparece el último ejemplar. Es el momento en que el sistema pierde la capacidad de repararse solo. Y en el caso del teporingo, ese riesgo no está en un futuro lejano ni en un escenario apocalíptico. Está en la suma lenta de decisiones pequeñas que siguen fragmentando lo poco que queda conectado. Aquí, en nuestras montañas centrales, donde el Zacatonal todavía se mueve con el viento frío de altura, el margen existe, pero no es amplio. Cada núcleo aislado es una apuesta, cada temporada de incendios es una prueba, cada expansión mal planeada reduce opciones. Lo que antes era resiliencia natural, ahora es resistencia condicionada. Y cuando una especie depende de condiciones perfectas para no retroceder, el margen real ya es mínimo. Lo más incómodo es que la desaparición no sería inmediata ni escandalosa. Sería gradual, un núcleo que deja de registrarse, otro que baja en variabilidad, otro que ya no logra recuperarse después de un evento fuerte, hasta que un día el mapa tenga suficientes huecos como para que reconectar sea inviable sin intervención permanente. No dramatizamos la extinción, mostramos exactamente cómo ocurre. Y cuando uno ve el proceso completo, la magnitud deja de ser abstracta, se vuelve local, se vuelve nuestra.